Los mamíferos gigantes de América del Sur, ¿por qué se extinguieron tan rápidamente? Durante gran parte de su evolución geológica y paleontológica, después de la separación del megacontinente de Gondwana, ocurrida hace unos 100 millones de años, el continente sudamericano desarrolló su historia geológica aislado del resto del mundo emergido. Aparecieron numerosas especies animales especializadas prácticamente en todos los fila taxonómicos. En este video vamos a tratar exclusivamente los mamíferos y en particular los grandes mamíferos. Los megamamíferos de América del Sur, como otros grandes mamíferos que existieron o existen en los continentes, suelen ser herbívoros. Porque para que los animales terrestres alcancen grandes tamaños, tienen que tener una fuente de alimentación abundante, como proporcionan los vegetales, ya sea pasturas, follajes arbóreos y otras plantas comestibles. Los carnívoros no disponen de tanta abundancia de alimentación y por lo tanto sus tamaños tienden a ser bastante menores. En primer lugar, hablaremos de un mamífero gigante típico de América del Sur, que no existía en otras partes, que son los grandes armadillos, paleontológicamente denominados gliptodontes. Hay otras especies de armadillos gigantes que reciben otros nombres, pero son todos de la misma familia. Los gliptodontes eran animales que se alimentaban de hierbas y probablemente de raíces y medían aproximadamente 3 a 4 metros de largo y 1,5 metros de altura y pesaban más de 2 toneladas. Se protegían con una caparazón rígida constituida por placas hexagonales. Los grandes perezosos, de los cuales hay varias especies identificadas, como megatherios, lestodon y milodon, pesaban hasta 3 toneladas y cuando se incorporaban se elevaban a 5 o 6 metros de altura. Se alimentaban de frutos y follajes de árboles y caminaban sobre sus nudillos constituidos por fuertes garras que también les servían para cavar túneles para proteger a sus crías. Esos túneles fósiles se encuentran todavía hoy en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Los toxodontes eran grandes animales terrestres, también herbívoros de gran tamaño, que medían hasta 2,5 metros de altura y 3 de largo y pesaban más de 1 tonelada. Los dientes indican que los toxodontes eran una mezcla de ramoneador y comedor de hierba, que cortaba y masticaba la dura hierba de la pampa, pero también se alimentaba de follaje. Era del tamaño de los hipopótamos actuales, pero no era acuático, y en ese sentido se parecía más a los rinocerontes o a los búfalos norteamericanos. Las macrauqueñas, que eran otro mamífero gigante del Pleistoceno de Sudamérica, alcanzaban los 2 metros de altura y 3 de largo, con casi 1 tonelada de peso. Eran similares a las jirafas, pero con una trompa tipo parecida al tapir. Eran animales herbívoros que se alimentaban en la zona de pastizales, de selva y llanuras aluviales de la vegetación arbustiva y arbórea. Eran perizodáctilos como el rinoceronte y los tapires. El mastodon o Notiomastodon platensis era un mamífero parecido a los elefantes, de tipo proboscideo, pero que está extinto desde hace algunos miles de años. Vivió en el Pleistoceno de América del Sur. Su tamaño era similar al de un elefante de la India actual, o sea, 6 metros de largo,
2,5 metros de altura y 5 toneladas de peso. Sin embargo, hallazgos en Colombia sugieren que pudo haber superado las 8 toneladas y los 3 metros de altura. El Mastodon platensis se originó en América del Norte y llegó a Sudamérica durante el gran intercambio americano, en donde se desarrolló un istmo que unía a América del Norte con América del Sur y permitió la migración de la fauna de sur a norte y de norte a sur. La migración hacia el sur, el mastodon la hizo a través de la ruta oriental y por las áreas costeras del Mar Caribe. Ya en Sudamérica se dispersó por las altitudes más bajas y se adaptó mejor a las condiciones climáticas cálidas o templado-cálidas. Inicialmente era un herbívoro mixto, pero evolucionó hacia una dieta principalmente basada en hojas. La extinción de estas especies de mamíferos tuvo lugar en forma rápida y en términos geológicos prácticamente simultánea. La llegada de las comunidades humanas a Sudamérica hace 15.000 a 10.000 años fue letal. Estos mamíferos no tenían medios eficaces de defensa contra este nuevo primate organizado e inteligente que disponía de armas punzantes como lanzas y hacían trampas, lograban arrinconarlos en rincones fluviales, lacunares o serranos y proporcionaban alimento abundante. Las corazas de los gliptodontes eran inútiles contra los seres humanos, que los daban vuelta y podían matarlos fácilmente. Para los demás mamíferos, la protección principal contra los predadores era su gran tamaño. Si bien el tamaño los defendía de los predadores existentes en la época, como el tigre de diente de sable, el hemilodonte hoy extinguido, eso no era suficiente para defenderse contra un grupo organizado de cazadores humanos. Además, estos animales no habían desarrollado instintos para defenderse de la especie humana. A diferencia de África, donde los elefantes habían adquirido instintos que generaban alarma frente a los cazadores, en América del Sur los elefantes sudamericanos o mastodontes y otros grandes mamíferos no los tenían y no se escapaban confiando en su tamaño. Hay numerosas pruebas de la coexistencia en el tiempo de los grandes mamíferos y las primeras sociedades humanas. Se ha encontrado una punta de lanza de piedra en un hueso de Toxodon que creció con la punta adentro, que se encuentra en el Museo de la Plata, eso creo yo, y hay numerosos restos fósiles de grandes mamíferos asociados a piezas líticas en varios yacimientos arqueológicos. Hay restos de varias especies de macrauquenios y toxodontes, entre otros, que fueron encontrados junto a puntas de lanza y huesos fragmentados en hogueras. Se estima que estos megamamíferos coexistieron durante 3 o 4 mil años con los seres humanos hasta su extinción hace 8.500 a 9.000 años. Esta situación es coherente con el efecto que tuvo el contacto humano con otros grandes mamíferos en varios continentes, como es el caso del mamut y del rinoceronte lanudo en América del Norte y en Europa.